Esta historia se llama Mi hermana y el pistolero, de Ray Gaulden. No había un hombre que me gustara más como futuro cuñado que Davy Larkin, aunque hubiera sido un pistolero antes de llegar a nuestro pueblo. Para mí, Davey era mucho mejor que aquel despreciable Taur de Kirby Ray, que a él le hacía tilín, tilín, tilín. Recuerdo la primera vez que vi a Davy Larkin. Fue en pleno verano y yo estaba pescando en una de las orillas del Turkey Creek. Davy llegó montado en un hermoso ruano. Hola, dijo acercándose a la orilla. ¿Pican? No mucho, contesté, mostrándole el par de barbos que había capturado. Era largo y fuerte, y aunque no podía decirse de él que fuera un hombre guapo, en sus ojos grises había algo que inspiraba confianza. Me llamo Lerkin, dijo. Acabo de comprar la casa de Brendel. Aquello fue suficiente para que me olvidara de la pesca, porque significaba que iba a ser nuestro vecino, e inmediatamente empecé a trazar planes acerca de Davy y de Illy. Yo soy Johnny Evans, dije soltando la caña. Puesto que usted es nuevo aquí, tal vez pueda enseñarle la región y echarle una mano de cuando en cuando. Desde luego, Johnny tenía una voz simpática y una sonrisa muy atractiva. Puedes venir a verme siempre que se te ocurra alguna buena idea. Fue bastante, demasiado, según papá. Pero, como no descuidaba mis deberes, no me regañaba por aquellas visitas. En aquella época, la mayoría de los hombres llevaban revólver. Y yo me preguntaba por qué David no lo llevaba nunca. Dejaba el suyo en casa, colgado de la repisa del hogar. Y cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo que las armas de fuego pueden acarrear algún disgusto. Al principio no me mostré muy demasiado curioso, porque me gustaba la compañía de Davy y se me había metido en la cabeza que era el hombre apropiado para Ellie, mi hermana. Resultó un poco difícil reunirles, puesto que Davy se pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y Ellie no se movía de su casa, esperando que Kirby regresara en su busca. Pero finalmente, mamá invitó a cenar a Davy un domingo y aquello puso las cosas en marcha. Ellie era bonita, no cabe duda. Cabellos rubios, ojos azules y un cutis que el sol de Colorado no había podido desposeer de su suavidad y tersura. Pude darme cuenta de que Davy le gustaba mi hermana, porque no apartó los ojos de ella durante toda la cena. Y mi felicidad aumentó al ver que Ellie se había animado un poco y sonreía de cuando en cuando. De modo que imaginé que no pasaría mucho tiempo sin que olvidara al vago de Kirby Rell y todas las tonterías con las cuales le había llenado la cabeza. Desde luego Ellie había ido a la escuela con Kirby y, se simpatizara con él o no,
había que reconocer que era un tipo atractivo. Nunca me gustó su afectado modo de vestir, pero supongo que a las chicas les gustaba, porque siempre les tenía como moscas a su alrededor. El hecho de que no hiciera otra cosa más que jugar a cartas para ganarse la vida no parecía importar. Él le amaba, o creía amarle, y siempre estaba diciendo que iba a casarse con él y a marcharse. Y no quería escuchar a papá cuando trataba de hacerle ver que Kirby no era de los que se casan. Incluso cuando Kirby se marchó diciendo que un pueblo de mala muerte como el nuestro no era un lugar digno de un hombre de su inteligencia. Eli siguió negándose a admitir que se había equivocado. Yo sabía que la actitud de mi hermana era debida a lo que él le había dicho la noche que se marchó. Tú eres mi chica, Eli, y uno de estos días volveré a buscarte. Recuerdo que Eli se pasó toda la noche llorando y que me dio mucha rabia ver que estaba tan ciega por un inútil como Kirby. Y el disgusto le duraba aún, a pesar de que hacía 6 meses que Kirby se había marchado y ni siquiera le había escrito. Seguí esperando y diciendo que Kirby regresaría, pero no era feliz, y por eso yo estaba ansioso porque conociera a Davy. Después de haberla visto aquella noche, Davy nos hizo frecuentes visitas, y no pasó mucho tiempo sin que él y Eli salieran a pasear a caballo, y sin que Davy viniera a buscarla para llevarla al baile. Davy no tenía tanto palique como Kirby, pero a mí me consta que Eli le gustaba, porque volvía a reír como había reído siempre, y las sombras que rodeaban sus ojos desde que Kirby se había largado habían desaparecido. Las cosas marchaban viento en popa, y yo iba a casa de Davy casi todos los días. Sabía un montón de cosas acerca de caballos y de vaqueros, pero nunca hablaba mucho de sí mismo ni del lugar de donde procedía. Yo solía mirar el revólver que tenía colgado en la repisa del hogar y le hacía preguntas acerca de aquella arma. La culata negra y el reluciente cañón ejercían sobre mí una especie de fascinación. Pero Davy reaccionaba siempre de un modo muy raro cuando yo le mencionaba y se apresuraba a cambiar de tema. Un día, mientras estábamos en el pueblo, oí que el sheriff le decía a papá: un tipo tranquilo, es el Erskine. Nunca tiene nada que decir de sí mismo. Habíamos ido al pueblo a comprar provisiones y papá estaba cargando un saco de harina en nuestro carromato. Terminó de cargarlo. Se recostó en el carro y se quedó mirando al sheriff. Toda la gente que vive a lo largo del arroyo simpatiza con Davy, dijo papá. Es un buen vecino, y en lo que a mí respecta, eso es lo que cuenta. El sheriff asintió. Desde luego, su conducta es irreprochable, pero me recuerda mucho a un pistolero que vi en cierta ocasión en El Paso. Si Davy era un pistolero, dijo papá, estoy convencido de que nunca mató a nadie que no le obligara a hacerlo. Es posible que tenga usted razón, y puedo asegurarle que no voy a meterme con él mientras no me dé motivos.
Davy no era la clase de hombre que provocan la intervención de los representantes de la ley, y yo lo sabía. Papá y yo hablamos del asunto en nuestro camino de regreso, y papá opinó que sería mejor que olvidáramos lo que el sheriff nos había dicho. De todos modos, la cosa no tenía demasiada importancia, porque Davy había sentado cabeza y estaba trabajando duramente. Aquella noche, Davy y Ellie salieron para el baile en su carreta, y el resto de la familia le seguimos en el carromato. Davy sugirió que podíamos ir todos juntos, pero Ellie dijo algo que le hizo cambiar de idea, y por su expresión comprendí que estaba enojada con él. Papá aludió a aquel incidente mientras nos dirigimos al granero de Haines. ¿Qué es lo que le pasa a Davy?, preguntó, sacudiendo la cabeza. En cuanto está cerca de una muchacha, no sabe qué hacer. Es un poco tímido, dijo mamá. Hay un montón de hombres que son así. Creí que a esas alturas ya le había pedido a Ellie que se casara con él, dijo papá. ¿A qué está esperando? No tardará en pedírselo, replicó mamá secamente. ¿Tanta prisa tienes por librarte de la chica? Sabes perfectamente que no se trata de eso, dijo papá. Lo único que deseo es que no tarde mucho en pedírselo, porque Ellie está empezando a ponerse nerviosa. Yo estaba sentado en la parte trasera del vagón, oyéndoles hablar, y estuve a punto de decirles que dejaran a Davy y a Ellie se las compusieran, puesto que el problema solo les afectaba a ellos. Pero no dije nada, porque sabía lo que me ganaba cuando hablaba más de la cuenta. Cuando llegamos al granero, Davy y Ellie estaban ya allí, mezclados con las otras parejas y esperando que papá empuñara su violín y empezara la música. Todo el mundo se divertía mucho y yo estaba sentado en el desván con Herbie Preston, enseñándole el tirachinas que Davy me había hecho y mirando al mismo tiempo cómo bailaban las parejas. Papá sudaba mucho cuando tocaba el violín, y esta noche trabajaba de lo lindo, porque estaba literalmente empapado. Mientras escuchaba la música y el arrastrar de los pies, vi que alguien llegaba. No le presté atención hasta que le miré por segunda vez. Parpadeé, ya que el recién llegado era Kirby Rill, ni más ni menos. Kirby andaba de un modo que ponía de manifiesto la excelente opinión que tenía de sí mismo. Y al mirarle, se detuvo y se quedó de pie junto a la puerta. Vi que su aspecto era el mismo de siempre, el mismo rostro moreno, la misma extravagancia en el vestir, la misma expresión burlona que nunca llegaba a convertirse en una verdadera sonrisa. Kirby no necesitaba decir lo que estaba haciendo aquí, porque desde el primer momento estuvo claro. Sus ojos recorrieron la improvisada pista de baile hasta que encontraron a Ellie, y a partir de entonces no miró a nadie más. Ellie no le había visto aún. Estaba bailando con Davy, y se encontraban ahora en el centro del granero, rodeado de un montón de parejas. Herbie Preston
Estaba tratando de explicarme algo, pero yo no le prestaba la menor atención. No tardó en marcharse, dejándome solo, y entonces me senté en las piernas colgando sobre el borde del altillo, observando a Kirby Reel, las miradas que dirigía a Ellie, recorriéndola de arriba abajo, me sacaban de quicio. En aquel momento cesó la música y la mayoría de las parejas empezaron a pasear, pero Davy y Ellie no se movieron. Y supe que mi hermana había visto a Kirby. Este echó a andar hacia ella con su peculiar contoneo, abombando el pecho y con el Stetson ligeramente ladeado. Claro que todos los presentes recordaban que Kirby y la mayoría de ellos sabían lo que había habido entre él y Ellie. Las conversaciones se interrumpieron y el silencio se hizo tan intenso que pude oír mi respiración surgiendo a través de mi nariz. Kirby habló en voz suficientemente alta para que todo el mundo pudiera oírle. Hola Ellie, ¿cómo está mi chica? Como si nunca se hubiera marchado, o como si le hubiera escrito a Ellie estuviera esperándole. Cuando yo sabía perfectamente que no era así. No pude oír lo que dijo Ellie, pero estaba mirando a Kirby de un modo que no me gustó. Su rostro se había iluminado y estaba sonriendo. Davy estaba en pie, junto a ellos, con aspecto aturdido. Parecía no saber lo que tenía que decir o qué hacer. Y, para empeorar las cosas, Ellie esperó un largo rato antes de presentar a los dos hombres. Yo me mordía las uñas, deseando que Davy le dijera a Kirby lo que tenía que decirle, o sea, que Ellie era ahora su chica y que no quería verle mosconeando alrededor de ella. Pero Davy no dijo nada, y lo único que hizo fue separarse de ellos y dejar a Kirby bailara con Ellie. Les contemplé moviéndose al compás de la música. Kirby apretaba mucho a mi hermana y le hablaba al oído. Recordándole, pensé que todas las cosas que Davy le había hecho olvidar, de modo de cuando en cuando, él miraba de reojo a Davy y luego se volvía de nuevo hacia Kirby con la más brillante de sus sonrisas. Yo estaba deseando que Davy se acercara a ellos, le aplastara las narices a Kirby y le diera una buena zurra a Ellie. Pero era evidente que Davy no iba a hacer nada de eso. Estaba apoyado contra la pared, hablando con mamá, como si no supiera que Kirby y Ellie se encontraban en el granero. Cuando terminó la pieza, Kirby acompañó a Ellie al lugar donde estaba Davy y el granero quedó de nuevo en silencio. Él y yo tenemos muchas cosas de qué hablar, dijo Kirby. ¿No importa que la acompañe a casa? No era una pregunta. Kirby estaba diciendo a Davy lo que iba a hacer. Y por el tono de su voz era evidente que esperaba que Davy tratara de oponerse a ello. Desde luego que no, dijo Davy, sonriendo. Por mí no hay inconveniente. Ellie pareció ligeramente decepcionada al oír las palabras que Davy acababa de pronunciar. Irguió la cabeza. Se cogió del brazo a Kirby y los dos salieron del granero, entre la curiosidad general.
Me había formado una opinión tan elevada de Davy, a pesar de su lentitud en pedirle a Ellie que se casara con él, que al verle allí de pie sin hacer nada para evitar que mi hermana se marchara con Kirby, me pareció que el mundo se hundía bajo mis pies. Kirby era un tipo fanfarrón que se jactaba de la fuerza de sus puños, pero yo no le había visto nunca utilizarlos. También llevaba un revólver de cachas de nácar y alardeaba de su rapidez en manejarlo, pero tampoco con el revólver le había visto hacer una demostración. De una cosa estaba convencido: Davy Larkin no le tenía miedo a Kirby Rill, ni a nadie, llegado el caso. No llevaba revólver, pero tenía uno, y yo recordaba lo que el sheriff había dicho acerca de aquel pistolero que había visto en El Paso. Cuando regresábamos del baile, papá dio evidentes muestras de mal humor. Creí que habíamos perdido de vista para siempre a ese condenado Taur, y aparece en el preciso instante en que Davy y Kelly parecían a punto de entenderse. No debemos alarmarnos antes de tiempo, dijo mamá. Es posible que Kirby esté aquí de paso, simplemente. Tengo la impresión de que te equivocas, dijo papá, sinceramente preocupado. Cuando se marchó, le dijo a Ellie que volvería algún día a buscarla. Sacudió la cabeza. No sé qué es lo que ve en él. Es muy fácil de comprender, dijo mamá. Kirby fue el primer joven que le hizo la corte y la deslumbró con sus palabras y con la promesa de llevarla a las grandes ciudades y compartirle un montón de cosas con las cuales sueña una muchacha. Sus promesas son simple palabrería, dijo papá. Kirby no es más que un jugador de ventaja y nunca será otra cosa. Lo sé, dijo mamá, pero Ellie lo ignora. Es posible que no lo viera al principio, pero a estas alturas debería tener un poco más de sentido común. Davy puede ser un poco lento en decir las cosas que ella desea que diga, pero es la clase de hombre que le conviene como marido. Tendré que hablar en serio con Ellie, dijo mamá. Papá le gritó a los caballos, tratando de que corrieran un poco más. No creo que sirva de nada, dijo. Cuando Ellie se le mete una idea en la cabeza, tiene que salirse con la suya. Supongo que tienes razón, dijo mamá en tono un poco convencido. Cuando llegamos a casa, subí a mi habitación, me desvestí y me metí en la cama, pero tardé un buen rato en dormirme. Permanecí allí extendido en la oscuridad, pensando en lo que había sucedido. Finalmente decidí que tal vez las cosas no estaban tan mal como parecían estar. Quizás Ellie, enojada con Davy por su tardanza en pedirle que se casara con él, había acogido la llegada de Kirby como una excelente oportunidad para darle celos. Se había marchado del baile con Kirby, pero le había dicho cómo estaban las cosas entre ella y Davy. Y Kirby se dedicaría a sus propios asuntos. Mañana Ellie y Davy hablarían y todo quedaría aclarado. Animado por estos pensamientos, me disponía a dormir cuando oí unas pisadas en el patio. Me levanté y me dirigí a la ventana, asomándome para ver
quién había llegado. Kirby y Ellie estaban en el patio. Hablando en voz baja, que me fue imposible oír lo que decían. Ellie permitió que Kirby la besara y luego entró en la casa mientras Kirby se marchaba, silbando entre dientes. Al día siguiente era domingo y Davy solía acompañar a Ellie a la iglesia. Pero a la hora del desayuno, cuando mamá lo mencionó, Ellie dijo: voy a dar un paseo a caballo en compañía de Kirby. El domingo hay que ir a la iglesia, dijo papá. Mamá debió intuir que se avecinaba una tormenta, porque dijo: Ellie ha cumplido siempre sus deberes religiosos, de modo que no va a condenarse por faltar un día a los oficios. Papá parecía dispuesto a imponer su autoridad, y yo estaba deseando que lo hiciera. Estaba deseando que pegara un puñetazo sobre la mesa y le pusiera las peras a cuarto a Ellie, diciéndole que no debía jugar con los sentimientos de Davy, pero mamá le fulminó con la mirada. Y papá inclinó la cabeza sobre el plato y empezó a comer. Davy estaba en la iglesia aquella mañana, y después de los oficios me puse a mosconear a su alrededor hasta que me pidió que la acompañara a su casa. Montamos en su carreta y yo no traté de ocultar el hecho de que estaba profundamente disgustado. Pero si se dio cuenta, no le dio a entender. ¿Te parece que vayamos a pescar cuando lleguemos a casa?, me preguntó. No, respondí lúgubremente. No tengo ganas de ir a pescar. Tengo el presentimiento de que hoy van a picar mucho, insistió, como si no tuviera otra cosa en el pensamiento. Esto me decidió a poner las cartas boca arriba. Davy, le dije, tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. ¿A qué te refieres, Johnny? Sabes perfectamente a qué me refiero, dije, hablándole como nunca lo había hecho. Anoche permitiste que Kirby Rill entrara en el baile y se llevara a tu novia. Un momento, Johnny, un momento, dijo Davy y vi que estaba sonriendo. No podía armar otro escándalo delante de toda aquella gente, por algo que no tiene importancia. ¿Qué es lo que no tiene importancia, cabrón? Tú llevaste a Ellie al baile y tenías el derecho y la obligación de acompañarla a casa. Tenías que haberle hecho tragarse unos cuantos dientes al fanfarrón de Kirby Rill. Davy se puso serio. Llevo mucho tiempo viviendo aquí, Johnny, y trato de estar bien con todo el mundo. No quiero que digan que soy un camorrista. A la gente de por aquí no le gusta Kirby Rill, le dije. Nadie te hubiera reprochado el que hubieses dado su merecido. Davy sonrió y volvió otra vez a sonreír. Creo que estás haciendo una montaña en un grano de arena, Johnny. Ellie me habló de Kirby y de lo que hubo entre ellos. Desde luego, ahora todo ha terminado, pero Ellie quiere mostrarse amable con él. No tienes por qué ser tan amable como lo está haciendo, repliqué. Tal vez anoche no estuvo tan mal que se dejara acompañar por Kirby, pero ¿sabes por qué no ha ido hoy a la iglesia contigo? Me ha dicho que Kirby deseaba
que fuera a dar un paseo a caballo con él. ¿Y te has quedado tan fresco como pendejo? Kirby no me preocupa, Johnny. Él sabe lo que siento por ella. ¿Y se lo has dicho alguna vez? Vicky Davis se removía en su asiento, visiblemente desconcertado. Bueno, no se lo he dicho de modo explícito, pero hay ciertas cosas que una mujer sabe sin necesidad de que se las digan. Me entraron ganas de decirle que, a pesar de todo, a una muchacha le gustaba oír todas aquellas cosas de labios del interesado. Pero ya había hablado más de la cuenta, de modo que me callé. Pero esto no me impidió preguntarme cómo era posible que un hombre tan listo en otros aspectos pudiera ser tan tonto tratándose de mujeres. Davis sonrió y dijo: todo irá bien, Johnny, ya lo verás. Cuando me separé de Dave y regresé a casa, empecé a ensillar mi pinto, porque mis padres habían ido a cenar a casa de los Preston y me habían dicho que fuera allí. Pero me di cuenta de que nuestra casa estaba iluminada y entré en el vestíbulo. Alguien se movía en el piso, en la habitación de Ellie, concretamente. Subí la escalera y me asomé a la habitación de mi hermana. La puerta estaba abierta y Ellie estaba metiendo ropa en una maleta. ¿Qué estás haciendo, cabrona?, pregunté un poco intranquilo. ¿No lo ves? Preparando un pequeño equipaje, respondió sin mirarme. ¿Es que vas a marcharte?, insistí. Ellie sintió y continuó con lo que estaba haciendo. La contemplé en silencio unos instantes y luego dije: no irás a marcharte con ese inútil de Kirby Rill, ¿verdad? Ellie se puso algo en la maleta sin decidirse aún a mirarme. Kirby y yo vamos a casarnos. La noticia me dejó sin habla y durante más de un minuto contemplé a mi hermana con la boca abierta. Finalmente conseguí balbucir: ¿estás bromeando, hija de la chingada? ¿No es cierto? No, Johnny, no bromeo. Kirby vendrá a buscarme dentro de un rato y nos marcharemos juntos. ¿A dónde? Él siguió metiendo cosas en la maleta con cierto apresuramiento, como si quisiera terminar aquel trabajo antes de cambiar de idea. Vamos a casarnos en el pueblo y luego me llevará a Denver. Nos alojaremos en el Brown Palace. Kirby dice que es el mejor hotel de la ciudad. Él ha estado allí muchas veces y dice que hay cosas muy bonitas. Me sentí más pequeño de lo que me había sentido en toda mi perra vida. Creí que tú y Debbie, ella replicó vivamente. Debbie no necesita una esposa, está muy satisfecho de vivir solo y pasear con una muchacha, pero sin comprometerse. Estás equivocada, dije desesperadamente. Lo que ocurre es que Davy no ha conseguido reunir el valor suficiente para pedirte que te cases con él. Davy no me interesa, dijo Ellie obstinadamente. No sé cómo ocurrírseme empezar a salir con él. Siempre he querido a Kirby, pero no lo he sabido hasta que ha regresado. Nunca serás feliz con ese desgraciado, dije. Te llevará a Denver y una vez allí te abandonará por alguna otra mujer.
y entonces será demasiado tarde para recuperar a Davy. Vete, Johnny, déjame sola, dijo Ellie ahora en tono furioso. Tengo que hacer un montón de cosas antes de que llegue Kirby. Permanecí allí unos instantes más, mirando a mi hermana y deseando prolongar la discusión. Pero comprendí que sería inútil. A Ellie se le había metido en la pinche cabeza esa idea, y nada de lo que yo dijera podría convencerla de su error. Bajé la escalera arrastrando un poco los pies. Cuando llegué al salón me senté y empecé a recordar los unidos que habíamos estado él y yo, y lo mucho que nos habíamos divertido juntos, cazando, pescando y nadando. Ahora iba a marcharse y no volvería a verla nunca más. Pensé en acudir a Davy y contarle lo que sucedía, pero sabía lo que iba a decirme. Entre él y Kirby no había nada. Sobre la repisa de la chimenea había el viejo revólver de papá. Al verlo pensé que podía cogerlo y esperar que llegara Kirby. Esperar hasta que estuviera tan cerca de mí que no hubiera posibilidad de fallar el disparo. Kirby era una mala persona y así lo dejaría de importunar a Ellie de una vez. Había un montón de gente que se alegraría de la muerte de Kirby Rill. Me acerqué a la chimenea, cogí el revólver y lo sopesé en mi mano. Y entonces me di cuenta de que no había crecido lo suficiente como para matar a un hombre, aunque se tratara de un gusano como Kirby. En aquel momento oí sonar el reloj, recordándome que Kirby se presentaría de un momento a otro. Volví a dejar el revólver sobre la repisa, sintiendo aumentar mi desesperación a cada minuto que pasaba. Luego miré el revólver y recordé el que Davy tenía en su casa, un revólver que él sabía utilizar si yo conseguía traerle aquí. Súbitamente se me ocurrió una idea. Salí corriendo de casa, monté en el caballo de papá y me dirigí al galope a la casa de Davy. Cuando llegué allí, Davy se había asomado a la puerta y le miré a través de una nube de polvo. Davy, jadeé, tienes que hacerme un favor. ¿Qué pasa, Johnny? Mi caballo, dije tratando de parecer muy disgustado. Se ha caído y se ha roto una pata. No he podido traerlo para matarle. Davy, papá no está en casa. No te preocupes, Johnny, dijo Davy amablemente. Voy a buscar mi revólver. Entró en la casa y volvió a salir casi inmediatamente, ciñéndose el cinturón con el revólver mientras se dirigía apresuradamente al establo. Cuando llegamos a mi casa, vi el carruaje en el patio, un carruaje que supuse que Kirby había alquilado en el pueblo. Por lo tanto, Kirby había llegado ya. Sin prestar atención al carruaje, Davy dijo: ¿Dónde está el pinto, Johnny? Incliné la cabeza. Te he mentido, Davy. Lo he hecho para que cogieras tu revólver y vinieras aquí. Pareció desconcertado. Davy, añadí, Ellie está a punto de marcharse con Kirby. Ha venido a buscarla y Ellie va a marcharse con él porque cree que tú no la quieres. Está equivocada, pero tienes que impedir que cometa esa locura. Davy miró hacia la casa. No creí que la cosa fuera tan seria, murmuró. Tenías razón, Johnny. En aquel momento se abrió la puerta y apareció Ellie y Kirby.
Empezaron a cruzar el porche y entonces nos vieron. Kirby dejó en el suelo las maletas que llevaba y, sin mirar a mi hermana, dijo: Eli, adelante y sube al carruaje. Eli vaciló, como si no supiera qué hacer. Miró a Davy y vi que sus labios temblaban. Eli, dijo Davy, quédate donde estás. Kirby avanzó unos pasos mientras su mano se mantenía peligrosamente cerca de la culata de su revólver. Mister, dijo, se está buscando usted un disgusto. Davy desmontó y echó a andar hacia Kirby, diciendo tranquilamente: no es la primera vez que me enfrento con esta clase de disgustos. Kirby le miró entonces como si viera a alguien que la noche anterior le había pasado inadvertido. Creo que no sabe usted quién soy, dijo Kirby, fanfarroneando como tenía por costumbre. No me importa quién pueda ser, dijo Davy, mientras continuaba avanzando hacia Kirby, lentamente. Eso no puede cambiar las cosas. Suba a ese carruaje y márchese de aquí, o dispóngase a utilizar ese bonito revólver que lleva al cinto. Kirby tragó saliva. Tenía el rostro empapado en sudor. No podía reprocharle el que estuviera asustado porque sabía que hasta entonces no se había enfrentado nunca a un hombre como Davy. Un hombre frío, sereno y que no le temía a nada. Durante un interminable minuto, Kirby vaciló, pero luego se encaminó hacia el carruaje y asusó a los caballos con voz temblorosa. Lo vi alejarse y supe que esta vez su partida sería definitiva. Estupendo, Davy, exclamé reventando de orgullo. Le has quitado el resuello del cuerpo y no se atreverá a poner los pies aquí en lo que resta de vida. Desde luego estaba convencido de que reconocería a un verdadero pistolero en cuanto lo viera. No soy ningún pistolero, Johnny, dijo Davy, mirando a Ellie, que en aquel momento avanzaba hacia él. Lamento decepcionarte, pero me he inclinado a fingir que lo era, con la esperanza de engañar a Kirby. Pero ese revólver perteneció a mi hermano, que resultó muerto hace algún tiempo en un tiroteo en El Paso. Mi hermano sabía manejar perfectamente un revólver, pero yo no he disparado un solo tiro en toda mi vida. Le miré con admiración. Bueno, confieso que también a mí me has conseguido engañar, dije. Él había llegado junto a Davy y se estuvieron mirando el uno al otro. Luego empezaron a hablarse apresuradamente al mismo tiempo. Esto me hizo comprender que todo estaba arreglado. Sonreí y me alejé silenciosamente a fin de que pudieran estar solos.